tal? Buenas noches, mis amados hermanos, amigos que nos ven a través de esta transmisión. Tiempo de refrigerio, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Esperando pues que sea de bendición para tu vida, para sus vidas en esta noche, todo lo que vamos a hablar. Pidiéndole a Dios dirección para que sea Él hablándonos en esta hora y que podamos entender el mensaje de esta noche. Pues vamos a dar una pequeña oración, vamos a hacer una pequeña oración para que Él sea el Señor que siga tomando el control de mí de todo lo que se va a hablar en esta noche. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos la gloria, la honra, el reconocimiento, la alabanza, porque tú vives para siempre. Gracias te doy, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido en palabra o en hecho o en pensamiento, Señor. Aún de los pecados, Señor, que nosotros no conocemos, Padre, o no nos dimos cuenta, Señor, de que te hemos fallado, te pedimos perdón, Señor. Igual perdonamos a todas aquellas personas que nos han agraviado y también, Señor, pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos dañado o hecho algo malo hacia cualquier otra persona, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que si nosotros no perdonamos las ofensas a los hombres, tú tampoco perdonarás las nuestras, Señor. Por eso te damos la gloria y porque has sido bueno con nosotros, Señor, en todo este tiempo, en todo lo que hemos hecho, Señor. Tú has estado con nosotros, tú nos has hablado y yo sé que esta noche también nos hablarás, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú bendigas las vidas de todas y cada una de las personas que van a escuchar esta transmisión, todos los que comparten y compartirán esta transmisión, y te pido por ellos para que seas tú hablando y tocando sus corazones, porque yo sé que tú les has hablado, Señor, porque para ti no hay equivocación, Señor, no hay un plan errado. Tú permitiste, Señor, este tiempo a través de las redes sociales y con algún propósito lo hiciste, Señor. Si son unas, dos, tres, cuatro, 1000 personas, Señor, que van a escuchar una palabra de aliento de parte tuya, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que te sigas glorificando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos. Amén y amén y amén. Bueno, nuevamente le doy las gracias a Dios primeramente y a ustedes pues por escuchar las transmisiones, ver las transmisiones, compartir las transmisiones. Todo lo que hacen pues es simplemente, vamos a decir, la palabra de Dios dice, o el Señor Jesucristo dice, que cuando no lo rechazan a Él, entonces no rechazan al Padre. Y cuando no rechazan al Hijo, entonces no rechazan al Padre. Y estas palabras que nosotros hablamos acerca de la Biblia, las Escrituras, pues es la palabra de Dios, es Jesucristo mismo, es nuestro Salvador, nuestro Dios. Y entonces el hecho de que nosotros aceptemos esta palabra, podamos oír esta palabra, podamos recibirla con amor, no estamos recibiendo solamente lo que yo les transmito o lo que yo les hablo según la palabra o según el Espíritu de Dios, sino que están recibiendo a Jesús mismo, a Dios mismo en sus corazones, en sus vidas. Y eso es lo que ayuda a limpiar su corazón, lo que los ayuda a darle más fuerza, más ánimo para continuar, porque es Dios que hace todas las cosas. Porque yo creo fielmente de que esta obra o este tiempo, pues Dios nos los permitió. Entonces es bueno que nosotros estemos esta noche escuchando las palabras de Dios. Amén. Entonces, pues en esta noche vamos a hacer el tema realmente, cuando me puse a leerlo, es un tema que lleva muchísimas cosas, lleva mucho, pero pues en resumidas cuentas podemos sacar un resumen según el conocimiento de Dios y la sabiduría del Espíritu para poder entenderlo de una manera simplificada. Esperemos que sea así, pues el tema de esta noche es cercanos a Dios. La gloria sea para Dios. Cercanos a Dios. ¿Por qué cercanos a Dios? Muchas personas o mucha gente, nosotros en un tiempo también lo hicimos, pensamos que el estar cercano a Dios no es hacer cosas malas, vamos a decir, en mayor escala, ¿no? O como dicen muchas personas, pues Dios está conmigo y anda fumando, anda bebiendo, anda haciendo lo malo. Entonces, hay una diferencia entre que Dios ama a la gente, entre que Dios quiera algo con las personas, y la diferencia o la otra parte de la moneda es que las personas estén cercas a Dios. Porque la cercanía es como si tú estás con tu papá, tu mamá, tu familia, tu amigo, no sé, tu hijo, tu hija, y estés compartiendo quizás una película, una comida, y él esté cerca de ti, o ella esté cerca de ti,
y tú estés compartiendo con ellos ese momento, ¿no? Eso es cercanía, eso es cercanía. Ahora, si yo voy a decir, bueno, voy a llamar a mi esposo, voy a llamar a mi mamá, mira, vamos a comer, mamá, pero tú comes en tu casa y yo como aquí en la mía. Quizás la intención es, bueno, mi mamá está allá, me quiere, yo la quiero a ella, pero no hay una cercanía, porque la cercanía es algo que vamos a decir, se debe sentir, valga la redundancia, cerca de uno. Amén, cerca de nosotros. Esa es una cercanía. Cuando tú le das un abrazo a alguien o con aprecio, esa es una cercanía. Entonces, cercanos a Dios, ¿por qué? Porque la gente o muchas personas por falta de conocimiento, de entendimiento en la palabra de Dios, porque es la palabra que nos enseña acerca de esto, tienen el concepto erróneo de que están cerca de Dios cuando siguen haciendo o seguimos haciendo lo contrario a lo que Dios manda. Estamos lejos de Dios y nosotros pensamos que estamos cerca de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es amoroso, porque Dios es misericordioso con nosotros, Dios nos perdona y tantas cosas, pero lo que quiere Dios no es solamente que nosotros vivamos una forma de pensar, un estilo de vida pensando de que Dios está cerca de nosotros, cuando nosotros sabemos o las cosas que nosotros hacemos están muy, vamos a decir, muy distantes de la cercanía de Dios, o nos hace distantes de la cercanía de Dios. Todas las cosas que nosotros podemos hacer en contra de su palabra, en contra de su voluntad, nos hace cercanos a Dios. Y no es un versículo que sacamos al estudio, pero ahí lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una de las cosas que nos separa de Dios es el pecado. Entonces, por esa razón, el ser humano, nosotros que entendemos que hemos fallado en algún momento, es necesario que con urgencia nosotros busquemos una reconciliación con Dios, para que con esa reconciliación con Dios nosotros podamos estar cerca de Dios. Amén. Entonces, pues vamos a ser un poquito breve porque sí es un poco largo, pero vamos a darle el lugar a Dios. Amén. Entonces vamos a leer allí, busque en su Biblia, en su teléfono, si tiene la aplicación, en el Salmo capítulo 15. Yo lo voy a leer con ustedes. Salmos capítulo 15. La gloria sea para Dios. Salmos capítulo 15 es casi por la mitad de la Biblia, ¿no? Lo que más conocemos, las personas, la mayoría de las personas conocen el libro del Salmo. Amén, porque venden muchos cuadros, muchas cosas en las calles, los compran y cosas bonitas de los Salmos. Y vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 1, amén. Entonces, Salmos capítulo 15, versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Vamos a escuchar bien. Dice Jehová, hace una exclamación, Jehová, y luego hace una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. Primero hace una pregunta. ¿Quién morará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Y el Espíritu pues le da la misma revelación de saber quién es ese tipo de persona que estará ahí en ese lugar. El que anda, dice, primeramente, el que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo,
no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y dice para terminar, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, el Salmo 115 nos explica un modelo de persona que vamos a decir que es sumamente importante que nosotros cumplamos con esto, porque muchas veces se nos escapa. O sea, estamos en este camino y buscamos la manera siempre de corregir cosas. Yo estoy seguro de que su vida en el Señor, si vamos 5 años atrás, usted no es la misma persona que era antes. Tiene fallas, tiene errores, pero no era la misma persona que era antes. Amén. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos por un buen camino. Queremos un cambio en nuestra vida, pero hay cosas que nosotros debemos ir a la Biblia para poder, vamos a decir, la Biblia es como nuestro espejo. Cuando nosotros la leemos, nosotros nos vemos allí en ese espejo y decimos, wow, pero ese no soy yo. Esa persona que describe allí no soy yo. Entonces yo tengo que cambiar, yo tengo que ponerme en verme en ese espejo. Cuando me vean en ese espejo, decir, bueno, lo que está diciendo aquí no soy yo. Si no soy yo, debo cambiar. Si hay cosas que estoy haciendo bien, entonces debo seguirlas practicando. Pero esto nos ayuda mucho a nosotros, el leer la palabra, a entender cuál es la manera en que nosotros debemos corregirnos o cuáles son aquellas cosas en que nosotros debemos cambiar. ¿Para qué? Para, como dice ahí en el versículo 1, para habitar en el tabernáculo de Dios, para morar en su monte santo. Y habitar el tabernáculo de Dios, si vamos a las Escrituras, cuando se erige o se realiza el tabernáculo de Dios, se dividía en varias partes, en el lugar santo, el lugar santísimo y en los atrios. Entonces, en el lugar de los atrios está bien, ahí se realizaban todas las cosas, podían entrar cierto tipo de personas. En el lugar santo, bueno, ya las personas que podían hacer, que estaban dedicadas al trabajo de allí del tabernáculo, no sé, poner los panes de la proposición y ese tipo de cosas. Pero había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Por eso dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Cuando habla de esa parte del tabernáculo, quiere decir, ¿quién es el que va a habitar, en ese tabernáculo, en ese monte santo, o sea, en ese lugar santísimo? Porque allí es donde está la presencia de Dios. Y en aquel tiempo eran elegidos personas como los sumos sacerdotes, que eran los únicos que podían entrar en ese lugar. No podía entrar otra persona, sino el sumo sacerdote podía entrar allí y estar cercano a Dios. Pero ahora en este tiempo, cuando Jesucristo viene, que rompe el velo y dice que nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia, tenemos libre acceso, pero ese acceso que nosotros tenemos a ese tabernáculo o a la presencia de Dios o a la compañía de Dios, a la cercanía de Dios, ese acceso solamente lo pueden lograr personas que cumplen con una serie de requisitos. Amén. Quizás ya no tenemos que ser sacerdotes, pero debemos guardar cierto tipo de cosas física y espiritualmente para poder entrar a ese lugar. Amén. Entonces, porque, ¿qué decimos? En aquellos tiempos, mira, la manifestación de Dios en el pueblo de Israel o en mucha gente, a través de mucha gente, tenía que ser a través de un intermediario, ¿sí? Profetas, sacerdotes, muchos hombres de Dios, por decirlo así, que estaban consagrados a Dios y podían ser el canal de transmisión o el intermediario entre Dios y los hombres. Como le dice Jehová, nuestro Dios, le dice a Moisés acerca de Aarón, mira, tú vas a ser para Aarón como un Dios, como si fuera Dios mismo, o sea, porque todo lo que yo voy a hablar es lo que tú vas a hablar. Y él va a ser para ti como un profeta, o sea, que tiene que haber ese intermediario, o tenía que haber ese intermediario entre Dios y los hombres. Ahora no, ahora cada persona que se consagra a Dios, que busca a Dios, que se entrega a Dios, puede tener esa cercanía a Dios por medio de ese cambio espiritual en su vida cristiana, puede tener esa cercanía a Dios. Nosotros podemos tener esa cercanía a Dios, amén. Entonces, para estar cerca de Dios se nos demanda cumplir con una serie de requisitos, por decirlo así, para que de la misma manera, o porque la misma manera, la misma esencia de Dios nos los pide.
porque es la esencia de Dios. El poder estar cerca de Dios significa que yo puedo tener una pureza espiritual para poder estar cerca de Él. Porque si yo voy con pecado, él siempre va a poner una pared. El pecado, como dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces ese pecado me separa de Dios, no me puede permitir estar cerca de Dios. Entonces cuando yo limpio ese pecado, cuando yo me arrepiento de ese pecado, cuando yo me reconcilio con Dios, entonces yo puedo tener una cercanía a Dios. Amén. Podemos entender esa parte, que entonces que ya no son todas las personas que dicen, no, Dios está conmigo, no, Dios te cuida, porque Él es misericordioso y Él tiene planes con la gente, pero no quiere decir que tú estás cerca de Dios, o no puede decir que yo estoy cerca de Dios, amén, solamente si cumplo una serie de requisitos para poder estar cerca del hombre que es 3 veces santo, como dice su palabra, amén. Entonces, eso es lo que significa estar cerca de Dios, pues, cumplir con una serie de requisitos porque la misma esencia de Dios, la persona de Dios, nos demanda eso, nos requiere que nosotros tengamos esa característica. Y vamos allí con la primera, andar y caminar con Dios, porque dice el que anda en integridad, el que anda en integridad. Primeramente vamos a ir a ese tema, andar o caminar en integridad. ¿Qué es caminar, andar o caminar en integridad? Significa caminar rectamente en el camino de Dios según lo que Él nos mande. Caminar rectamente o caminar en integridad significa caminar rectamente, sin desviarnos para la derecha o la izquierda, o hacia el mundo o hacia Dios, sino caminar rectamente, amén. En el camino de Dios, según lo que Él nos mande. Porque hay cosas que Dios nos pide a nosotros que es difícil de hacer. Pero cuando nosotros obedecemos la voz de Dios y lo hacemos, estamos caminando en rectitud. Porque no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Entonces eso nos hace a nosotros que caminemos en integridad. Y podamos cumplir con ese primer requisito en el libro del Salmos, capítulo 15, versículo 2. El que anda en integridad. Ahora vamos a buscar dos ejemplos, sí, vamos a buscar un par de ejemplos acerca de personas que cumplieron con esta integridad en Dios y pudieron estar cerca de Dios, porque leemos la Biblia y vemos lo que pasó con ellos, la relación que tuvieron ellos con Dios y la cercanía que tuvieron con Dios, pero no sabemos o no nos vamos al detalle de por qué razón había tanta cercanía con ellos, porque otros no tenían la cercanía, pero ellos sí tenían la cercanía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ellos hacían era andar en integridad. Amén. Y vamos a ir al libro de Job, allí un libro anterior, al de Salmo, y vamos a ir al capítulo 1. Muchos han leído este pasaje. En Job capítulo 1, fíjese lo que dice la introducción. Capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto. ¿Qué dice el Salmo? Quien anda en integridad o quien anda rectamente. Y dice que Job era un hombre perfecto y era un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre perfecto, recto, caminaba en rectitud, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Ahora, empieza el libro con unas calamidades de Job, con las cosas que le sucedieron terribles. Ni siquiera vamos al capítulo 10, cuando ya desde antemano, desde el capítulo, ya podemos decir el capítulo 2, 3 en adelante, empezamos a ver que a Job vienen unas pruebas. Pero si vemos la vida de este hombre era un hombre bendecido por Dios en grande manera, física, espiritual y materialmente. Amén.
Era un hombre que estaba constantemente orando por su familia, orando por sus hijos. Era un hombre que era apartado del mal, como dice ahí. Era un hombre que buscaba en todo momento estar apartado del mal, de todas las cosas que Dios abominaba, para poder tener una cercanía con Dios. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre perfecto y era un hombre recto, íntegro. Amén. Entonces, podemos ver que cuando le pasan todas estas cosas a Job, él todavía mantenía una integridad a Dios, con todo lo que le pasaba, todo lo que le vino, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus ganados, todo lo que tenía, su riqueza, se vinieron abajo, su misma salud se vino abajo, pero su mujer también le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, maldice a Dios. Todavía guardas tu integridad, todavía guardas tu fe, todavía guardas esas cosas con Dios. Y él dijo, mira, Dios me dio y Dios quita también. Si Dios me dio lo que me dio, Él también tiene el derecho para quitármelo. Por eso yo voy a seguir adorando a Dios. Eso muestra integridad. Porque la integridad de nosotros muchas veces es, vamos a decir, una integridad convenenciera o a conveniencia de nosotros. En que yo soy íntegro con Dios, yo me porto bien con Dios cuando Dios me da. Cuando yo veo que Dios ya se aparta ahí, entonces yo busco otras maneras de resolver las cosas y ya no soy íntegro, porque no he guardado mi integridad con Dios, porque la integridad habla de eso, pues, de que no importa las situaciones que pasen en nuestra vida, si nosotros estamos en Dios, nosotros sabemos que de Dios va a venir la respuesta, de Dios va a venir la salida, pero nosotros debemos mantenernos en ese camino, no debemos salirnos, amén. Entonces, si vemos claramente, entonces Job habla con Dios. Y Dios habla con Job, establecen una conversación. Y mira, ¿por qué esto? Y mira, tú sabes que yo soy esto, le dice Dios, y Job le pregunta tantas cosas y le dice, y empiezan a entablar una conversación. En ningún momento vino un profeta a hablarle a Job de parte de Dios, no vino Samuel, no vino Elías, no vino Josué, no vino Eliseo, no vino nadie a hablar con Dios. A hablar con Job de parte de Dios. Sino que Job hablaba con Dios. ¿Por qué? Porque la rectitud que él tenía lo mantenía cerca de él, lo mantenía cerca allí. Y él no tenía que buscar intermediarios. Ni siquiera tuvo que pasar la resurrección de Jesucristo para poder mantener esa relación. O sea que él sabía la manera como podía mantenerse cerca de Dios. Y una de las cosas para mantenerse cerca de Dios era mantenerse íntegro o ser una persona recta. Amén. Y vemos ese ejemplo de que un hombre sin falta moral era Job, que vivía de acuerdo a las normas de Dios, consciente y sumiso a la majestad de Dios o la majestad divina, y que rechazaba todo en cuanto se podía oponer a los deseos de Dios. Él se guardaba. Era un hombre recto, amén, un hombre íntegro. Vamos a buscar Santiago, libro de Santiago. Libro de Santiago, en el capítulo 2. Y eso es lo que nosotros debemos entender, amados, hermanos, que cuando Dios nos habla, o cuando nosotros leemos la Biblia, debemos entender o tomar características de ciertas personas que marcaron la historia, porque ellos hicieron cosas grandes mediante la cercanía que tenían con Dios. Ellos hicieron muchas cosas buenas que nosotros podemos tomar de allí para poder hacer lo mismo y poder mantener esa cercanía con Dios. Amén. Entonces vamos ahí al libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 23. Y habla de otro hombre. Santiago capítulo 2, versículo 23 dice así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ok? Ok, vemos otro ejemplo de integridad. Hermano, ¿cómo vemos la integridad allí? La integridad la vemos en que dice la escritura que fue llamado amigo de Dios.
Muy pocas personas experimentaron esa amistad con Dios. Y esa amistad con Dios, como la vivió Job también, Abraham también la vivió con toda su obediencia a Dios, con toda su manera de andar en rectitud. Cuando Jesús o nuestro Padre Celestial, nuestro Dios que está en los cielos, le pide a él que sacrifique a su hijo, él no se lo niega. No se lo niega. Él dice, sí, yo voy a ir. Él no titubeó, él recogió su leña, sus cosas, sus criados y se fue a hacer lo que Dios le había pedido. Eso significa que él era un hombre recto. ¿Y qué fue al final de todas sus cosas, todo lo que hizo, su nivel de fe, su rectitud, su firmeza en la fe que tenía hacia Dios, hacia su Creador, lo hizo ser amigo de Dios? Eso es cercanía. Amén. Eso es cercanía. Entonces la cercanía de Abraham por su integridad lo hizo ser amigo de Dios. Y esa es una gran diferencia. Eso es lo que nosotros debemos buscar con Dios. Esa cercanía a Dios. Porque es la cercanía a Dios lo que nos permite a nosotros recibir los beneficios de Dios, el resguardo de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Es esa cercanía. Porque una persona que está lejos de Él, por medio del pecado y por todas las cosas, no puede recibir cierto tipo de cosas o títulos como el de amigo o el de ser amigo de Dios. Fíjate lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 15. Vamos allí a ir porque el tiempo se nos va, pero volando. Todavía falta como 2 horas de tema. No, mentira, no. Ok, vamos al libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 14. Y fíjate lo que le dice Jesús a sus discípulos. Le dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer. Ustedes son mis amigos, dice el 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué hizo Abraham? La voluntad de Dios. ¿Cómo lo llamó Dios? Amigo. Y Jesús le dice a su siervo o a sus discípulos, dice, ya no los llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y es una realidad. Pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer. Entonces vemos la diferencia. Hay cosas que nosotros no sabemos, que nosotros no entendemos, que no nos ha sido revelada a nosotros, porque nosotros no tenemos una cercanía con Dios. Si Dios no se puede tomar el tiempo de llegar a nuestras vidas y darnos la revelación del cielo, darnos la revelación o las cosas que Él quiere decirnos en ese momento, sino que tiene que usar a un intermediario, es porque Él no se siente, vamos a decir, no se siente alegre, no se siente contento, no se siente, vamos a decir, con la liberalidad de poder estar cerca de nosotros por causa de algo que hay en nosotros que impide que Él se acerque a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ponernos en el nivel, no de siervo, porque siervos hay muchos, pero amigos hay pocos. Semanas atrás hablamos de eso. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mucha gente que se congrega, mucha gente que alaba a Dios, mucha gente que canta, mucha gente que aplaude en la iglesia, pero pocas personas tienen esa cercanía a Dios en que Dios le pueda revelar cierto tipo de cosas. ¿Por qué? Por lo que dice allí. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo conoce todas las cosas. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué dice la palabra allí donde leímos en Santiago acerca de Abraham? Y fue Abraham, guardó su fe le fue contado como justicia, y entonces él fue llamado amigo de Dios. Habla de cercanía. Entonces nosotros debemos buscar esa cercanía. ¿Y cómo buscamos esa cercanía? A través de lo que hablamos en el primer concepto o en el primer párrafo,
acerca de la integridad, caminar en integridad, en obediencia a Dios, caminar rectamente, caminar sin excusas, caminar sin desviarnos para la derecha o para la izquierda, sino caminar en la obediencia de Dios, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos habla. Nosotros podemos caminar en eso para poder ser amigos de Dios. Amén. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Eso habla de cercanía. Amén. Entonces eso lo logra la rectitud. Ahora, el segundo punto es, que leímos allí, en el Salmo 115, dice, el que anda en integridad, y hace justicia. Hacer justicia. Vamos con ese punto. Hacer justicia, que significa actuar conforme al derecho o la razón y la equidad. Significa actuar conforme al derecho, la razón y la equidad. Ahora cada uno conforme a lo que le corresponde. Hay mucha gente que la palabra de Dios dice que Dios es un hombre justo. Dios es un Dios justo y esa justicia de Dios le hace hacer a él con cierto tipo de personas conforme a esa justicia. Porque Él no complace todas las cosas, todo lo que hace con nosotros o lo que nos permite a nosotros salir de cierto tipo de problemas es la misericordia de Dios. Lo que nos mantiene vivos es la misericordia de Dios. Lo que nos perdona es la misericordia de Dios. Pero en justicia nosotros tenemos que pasar por cierto tipo de cosas según lo que nosotros hacemos. Amén. Entonces todas esas cosas, procesos que nosotros vivimos, unos procesos según lo que Dios quiere para hacernos subir de nivel, o probar nuestra fe, pero hay procesos en nuestra vida que son consecuencias de lo que nosotros hicimos mal. Y eso habla de la justicia de Dios. Como Dios le dijo al pueblo, mira, le dijo a David también, mira, yo te voy a perdonar, tu reino va a seguir, pero tu hijo que nació en pecado va a morir. Eso habla de justicia. Y hay cosas en nuestra vida que suceden de parte de Dios que quizás nosotros no la aceptamos o no la queremos pasar, pero la pasamos porque es la justicia de Dios. Él nos perdona, sí, Él permite que continuemos, sí, Él sigue con su propósito en nosotros, sí, pero según su justicia, nosotros tenemos que recibir esa, vamos a decir, esa multa, por no decir castigo. Entonces, hacer justicia. Ahora dice la Biblia, ahí en el libro de Salmos, que nosotros debemos andar rectamente o caminar en integridad y hacer justicia. Ahora, ¿cómo podemos hacer justicia? ¿O de qué manera Dios quiere que nosotros podamos o hagamos la justicia? Y vamos a ir al libro de Mateo. En el libro de Mateo vamos a buscar un ejemplo de lo que significa hacer justicia. Y vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 5. Al capítulo 5, al versículo 44. Y dice la palabra de la siguiente manera. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los aborrecen. Y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, fíjese lo que vamos a seguir más adelante. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen o tendrán? ¿No hacen también los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y habla de que Dios es un Dios justo, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y cuando nos habla de que nosotros debemos hacer la justicia, debemos ser hacedores de la justicia, una de las cosas que nos pide Dios o que marcan todas las cosas
es lo que dice en su mandamiento. Amar al prójimo como nosotros mismos. Ahora nos dice de que hacer el bien es de que nosotros podamos actuar con la persona que nos hace daño de la misma manera como hacemos con la persona que no nos hace daño o que nos ama, que nos quiere. O sea, para nosotros, físicamente, humanamente, nos es difícil porque nosotros ponemos una limitante o ponemos un límite. ¿Cómo yo puedo amar a mi mamá? Y de la misma manera o cómo yo puedo amar, a la persona que me robó el dinero, que me robó mi teléfono, que me robó, no sé, en mi casa, de la misma manera como amo a mi mamá o como amo a mis hijos. No, difícil. O sea, no se puede. Pero Dios está diciendo que Dios nos ama a nosotros de la misma manera, al pecador como al justo o al injusto. Dice que Él hace salir el sol, él no va por ahí por la calle, Dios, y dice, bueno, esta persona que está robando aquí, vamos a ponerle una nube que llueva sobre él. Y la persona que está aquí en la iglesia adorando a Dios, vamos a hacer que le salga el sol aquí. No, Él dice que Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Y hace llover sobre lo justo y sobre lo injusto. O sea que como quiera, el Señor nos trata de la misma manera o nos ama de la misma manera. Amén. Quizá no nos paga igual según nuestras obras, porque obvio que nuestras obras, como les dije al principio, nos hace pasar por la justicia de Dios y recibir un cierto tipo de castigos o correcciones según lo que nosotros hacemos, por la justicia. Pero Él habla de justicia en nosotros hacer lo que Él hace con la humanidad. Que Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Y hace llover de la misma manera sobre los dos. O sea que a los dos lo bendice. Porque el sol les ayuda a los dos. Porque la lluvia le ayuda a los dos. Amén. Para el propio mantenimiento. Crece la tierra, el alimento, para que se alimente el malo y también el bueno. Eso habla de justicia. Y Él está diciendo que nosotros no podemos amar solamente a los que nos aman, porque no estaríamos haciendo otra cosa, sino las personas que están en el mundo, las personas que no conocen de Dios, también hacen lo mismo con los demás. Aman a su familia, pero aborrecen al vecino. Y Dios está diciendo que nosotros debemos amar de la misma manera, tener el mismo amor, el mismo afecto, para dárselo al conocido, al que conocemos y al que no conocemos de igual manera. Eso habla de hacer justicia, de que nosotros estamos amando al prójimo. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los ultrajan, hagan bien con los que les aborrecen. Al tú hacer eso, al yo hacer eso, practicar lo que nos dice esa palabra, nosotros estamos andando en justicia. Estamos haciendo justicia y estamos caminando en integridad, y eso nos va a permitir estar cerca de Dios o estar en el tabernáculo de Dios, en su monte santo. Primera de Pedro, capítulo 3. Esperando en Dios que estemos entendiendo esta palabra, amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice así, de la siguiente manera. Apártese del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Habla de justicia. El ojo del Señor o los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los que hacen justicia. Y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea que Él oye al justo. Él oye al que obra con justicia. Pero dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquellos que no andan en justicia, aquellos que no andan en integridad. El rostro del Señor está lejos de ellos. Está contra ellos. Amén. Entonces, habla de que nosotros que andemos en rectitud y hagamos la justicia, vamos a tener los ojos del Señor puestos en nosotros en todo momento. Vamos a tener la cercanía de que cuando nosotros pidamos algo, dice, sus oídos están atentos a sus oraciones. Todo lo que nosotros hablamos, pedimos, entonces vamos a tener la respuesta de Dios porque estamos cerca de Él. Porque toda nuestra manera de vivir lo que estamos haciendo nos hace cercanos a Dios. Amén. Un corazón verdadero, dice allí. El que anda en verdad, en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces quiere decir que nuestro corazón tiene que ser sincero, verdadero.
que significa que todo lo que salga de nuestro corazón sean buenas cosas. Y al hablar con nuestro prójimo lo hagamos sinceramente, lo mismo que con Dios. O sea que nosotros debemos tener un corazón sincero. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 25, dice así: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, o hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y habla de que nosotros tenemos que hablar con los demás sinceramente. Habla de que nosotros tenemos ese corazón verdadero. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Dice que el corazón verdadero habla verdad con sus hermanos. Entonces el hombre que anda en integridad y que hace justicia debe tener en su corazón la sinceridad, la rectitud, lo verdadero, para poder hablarle a la gente. O sea, ¿qué estamos hablando ahorita? La palabra de Dios. ¿Y qué estamos hablando? Lo correcto. ¿Por qué? Porque es lo que dice su palabra. Y esto muestra de que nosotros estamos hablando la verdad y no estamos falsificando la palabra, como hacen muchos, que su corazón no es verdadero, que dicen que si tú das $1,000, $100 de ofrenda, no sé, lo que tú quieras, bolívares, euros, pesos colombianos, lo que sea que tú estés dando, el Señor te lo va a multiplicar triple, 4, 5 veces. El Señor te bendice, sí, pero ellos medran falsificando la palabra de Dios. Ellos medran falsificando la palabra de Dios. Su corazón no es verdadero, su corazón no es puro con los hermanos. Porque eso es lo que significa tener un corazón verdadero. Significa que todo lo que salga de nuestro corazón sean buenas cosas y que nosotros debemos hablar con nuestro prójimo. Y cuando hablemos con nuestro prójimo podamos hablar sinceramente lo mismo que con Dios. O sea que nosotros debemos mostrar nuestro corazón sincero, porque Dios lo está conociendo lo que nosotros estamos hablando. Amén. Entonces cuando nosotros hablamos la mentira o predicamos una mentira, estamos siendo, vamos a decir, corazones oscuros. No tenemos un corazón verdadero, por lo tanto no nos permite estar cerca de Dios. No podemos tener la manifestación de Dios, la presencia de Dios, la revelación de Dios, porque nuestro corazón está incorrecto. Y en algún momento esa persona que está haciendo ese tipo de cosas o ese tipo de predicaciones, se va a terminar vamos a decir, su función, su tiempo de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se va a apartar de allí. Porque su corazón no es recto y no puede estar cerca del tabernáculo de Dios o cerca de la presencia de Dios. Entonces muchos falsifican la palabra y Pablo dice que nosotros con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Eso es hablar, tener un corazón verdadero. Ahora vamos a apoyar la verdad y menospreciar la maldad y el pecado, que es... Dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, se enmarca en todo lo que leímos anteriormente, ni admite reproche alguno contra su vecino, hablamos también del amor, la justicia, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. O sea, la persona que apoya la verdad, pero menosprecia la maldad y el pecado. Y vamos ahí al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 9. Eso significa que nuestros ojos tienen que ver lo vil menospreciado. Tenemos que menospreciar la maldad, el pecado y apoyar la verdad. Dice honrar a lo justo, lo perfecto. Entonces estamos en el libro de Efesios.
Efesios capítulo 5, versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios o al Señor. Y no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas o reprendámoslas. Entonces, ese tipo de cosas habla de que nosotros menospreciamos lo vil, menospreciamos lo malo, pero honramos a los que temen a Jehová, o honramos la palabra de Dios, honramos la verdad. Entonces nosotros tenemos que menospreciar lo vil, la maldad, y apoyar la verdad, y no participe en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. O sea, hay cosas que realmente corrompen nuestro corazón, corrompen nuestra vida, y el que nosotros andemos en integridad, que nosotros hagamos la verdad, andemos en justicia, que nosotros tengamos un corazón verdadero, un corazón sincero, también debe decir que nosotros no apoyamos el pecado, que no, por más que nosotros queramos sentirnos bien con la otra persona, no podemos apoyar el pecado. O sea, podemos corregir algo en la vida de otra persona según lo amerite en nosotros mismos, pero no apoyando el pecado. No, Dios nos ama, sí, Dios nos ama, pero nosotros debemos desechar y menospreciar todo lo que no se someta a la voluntad de Dios y cambiarla a un nuevo consejo, a una nueva enseñanza en que lleve a esa persona y nos lleve a nosotros a apoyar la verdad, a seguir la verdad y poder estar cerca de Dios. Ahora vamos a otro punto, casi para terminar. La usura. Entendemos por usura aquel cuyo ojos el bien menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no menosprecia, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Quien su dinero no dio a usura. ¿Y qué significa usura? La usura significa soborno. Amén. Vamos. La usura significa va a lo relacionado, según este concepto, al que presta o vende algo o da algo a cambio, buscando ganar un interés elevado o excesivo de lo que está ofreciendo. Eso es usura. Yo compro un lápiz, hermano, me fui, no sé, a la capital del país, me fui al otro país a comprar una mercancía para vender. Que hay muchas personas que venden dentro de la iglesia, ¿ven? Y compré este bolígrafo, este lápiz por $1. Pero cuando yo llego allá a mi país o a la ciudad donde yo lo voy a vender o a la iglesia, yo llego donde los hermanos y le digo, hermano, colabórenme, mira que yo no trabajo y solamente con esto yo me ayudo. Y ponen la carita así de gatito triste, regañado, para que lo ayude. Pero su corazón está sucio. ¿Por qué? Porque ese dinero que él invirtió realmente debe tener una ganancia, obvio. Pero no con usura. Porque ahí dice que la persona que anda con usura no puede estar en el tabernáculo de Dios. Entonces tú, hermano, hermana que me escucha, amigo, no prestes tu dinero a usura. Entonces el hermano llega, hermano, yo voy a vender este lápiz en $10. Yo lo compré a $1. ¿Cuánto le estoy ganando? El precio es exageradamente elevado. Eso es usura. Ahora, si yo lo voy a vender en $1, $2, $3, quizás sí, para gastar, para cubrir los gastos de gasolina, las otras cosas, la comidita que me comí en el camino, pero le voy a ganar el doble. Lo compré en $1, lo vendí en $3. Estoy ganando $2. Está bien. Pero si yo me la doy de vivo y quiero hacerme millonario con 10 lápices que compré, entonces yo estoy entregando mi dinero a usura porque yo estoy buscando la manera de ganar un interés elevado de lo que realmente estoy ofreciendo, de lo que realmente me costó a mí. Eso es usura. Lo mismo con las ofrendas que hacen mucha gente. Eso es usura. Hermano, tiene que dar tanto para que reciba tanto. No, hermano, tiene que bendecirme para que Dios te bendiga y lo envuelven de tal manera que lo que ellos están buscando es un interés. Y cuando yo estoy buscando un interés de las personas, yo estoy entregado a la usura.
porque yo quiero recibir un soborno, yo quiero recibir algo sobrelevado de lo que realmente debería yo recibir. Entonces, va con lo de aceptar el cohecho, ni acepta cohecho contra el inocente. Recibir un soborno, esta usura, por decirlo así, de alguien para afectar a alguien que se considera inocente o íntegro. Recibir cohecho para ser, como dice la Biblia, un testigo falso contra un hermano, contra una persona que realmente no tiene culpa de nada. Simplemente me pagó, mira, tú di esto contra aquella persona. Tú di que sí, apóyame. Y como es mi amigo, mi amiga, mi familiar, sí, yo tengo que apoyar a mi familia. Aunque no haya hecho esa persona lo que haya hecho, yo hago, vamos a decir, una confesión falsa. Estoy haciendo cohecho contra una persona que es inocente, que no ha hecho lo que yo estoy diciendo, o lo que me dijeron a mí que yo hiciera contra aquella persona. Vamos a decir la calumnia, lo que nosotros conocemos como calumnia. Ponerle más, más de lo que realmente aconteció. Eso es hacer cohecho. Y mucha gente en este tiempo dentro de las iglesias los está haciendo. Por eso el Señor dice, tú no puedes estar en mi tabernáculo, tú no puedes estar en mi monte santo. Si tú entregas tu dinero a usura, quieres ganar un interés elevado y admites cohecho contra alguna persona que es inocente. Porque la palabra de Dios dice que la venganza es de Dios y que Él va a dar el pago a cada uno. Y Él libra al inocente y al pobre y al menospreciado, al menesteroso, Dios lo cuida, Dios lo guarda. Amén. Entonces nosotros debemos sacar esa característica de nosotros. Los que tienen negocio en la iglesia, los que hacen cosas, aprenda a ser una persona honesta e íntegra y no entregue su dinero a usura. Éxodo capítulo 20 nos habla de eso en el versículo 16, que dice que no seamos testigos falsos contra nuestro prójimo. Y Proverbios capítulo 19, versículo 5, ese sí lo vamos a leer. Proverbios capítulo 19, versículo 5. Falta un versículo para terminar. La gloria es para Dios. Gracias, Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 5. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. El que es testigo falso no va a quedar sin castigo. El castigo va a recibirlo, de parte de Dios, porque no está siendo correcto con su prójimo, con su hermano, con su hermana. Y esa persona que es testigo falso será castigado. Si yo entro como testigo falso hacia otra persona, podré estar predicando toda la semana, pero yo voy a ser castigado. No puedo estar cerca de la presencia de Dios si hago lo contrario a todas las cosas que se nos está pidiendo allí en el libro de Salmos capítulo 15. Ahora vamos al capítulo final o al versículo final, y ese lo vamos a leer en el libro de Salmos capítulo 12. Perdón, 112. Salmos capítulo 112 en el versículo 1 al 6. Salmos capítulo 112. Salmos capítulo 112, versículo 1 al 6. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de ¿quién? De los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos, las personas íntegras. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, con justicia, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será él justo, porque dice el capítulo de Salmo que leímos, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y aquí habla que la rectitud, la justicia de esas personas los llevan a ellos a permanecer siempre. Dice, no tendrá, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, porque hace
todo lo que Dios le está pidiendo, porque dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea que es una persona, como leímos al principio acerca del ejemplo de Job, el ejemplo de Abraham, que fueron personas rectas, fueron personas justas, fueron personas íntegras delante de Dios y ellos alcanzaron la cercanía a Dios. Entonces, el mensaje de esta noche es eso, hermano, de que nosotros podamos ser íntegros delante de la presencia de Dios, podamos tener este cierto tipo o esta serie de características para poder estar cerca de Dios. Y eso es una realidad, mi amado, eso es una realidad. Cuando yo me he sentido lejos de Dios, yo me pongo a examinar y digo, bueno, es por esto, es por esto, es por esto. Entonces yo tengo que ir a Dios y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque si yo no estoy cerca de Dios, entonces ¿cómo puedo, vamos a decir, cómo puedo yo darles un mensaje? ¿Cómo puedo yo hacer algo para ustedes de parte de Dios si realmente no tengo la revelación de Dios? No tengo lo que Dios me va a dar. No tengo la predicación, no tengo nada, todo se me bloquea. ¿Por qué? Porque necesito ser íntegro delante de Dios. Necesito quitar todas las cosas que tengo que me hacen estar lejos de Dios para poder ser una persona conforme a lo que dice la Escritura y a los ejemplos que le di de estos hombres, de Abraham y Job, para poder ser una persona íntegra, justa, con un corazón sincero delante de Dios, hablando la verdad, siendo una persona que no entrega mi dinero a usura, una persona que también no admite cohecho contra su prójimo y poder estar cerca de la presencia de Dios. Eso me hace estar cerca de la presencia de Dios y eso es lo que Dios quiere con tu vida. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha, sean todos bendecidos por esta palabra, esperando que la presencia de Dios sea sobre cada una de sus vidas. Yo oro para que sus vidas sean transformadas, cambiadas. Ore también por este servidor, por mi persona, para que todas las cosas sigan fluyendo como Dios quiere. Yo les pido a Dios por sus vidas, cada día que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los mantenga en salud y que el propósito de Dios se pueda cumplir en cada uno de ustedes. Gracias le damos por el apoyo que me da no solamente a mí, sino que acepta la palabra que Dios le da a través de esta plataforma de Facebook, pidiéndole pues que sigan compartiendo las publicaciones, que sigan conectándose con nosotros y que bueno, que sigamos para adelante. Amén. Pues sin más nada que decirle, no, una cosita. Yo creo que para la semana que viene, si el Señor nos los permite, vamos a estar cambiándolo, es muy importante que escuche esto. Igual vamos a poner ciertas publicaciones antes de ese día. Vamos a estar cambiando la predicación de tiempo de refrigerio los días miércoles para el día jueves. Por cuestiones personales, esperemos que sea por algún un tiempo corto y si el Señor nos lo permite, cuando ya tengamos la disponibilidad de los miércoles, estaremos predicando los días miércoles, amén. Entonces los días jueves a la misma hora, 7 o 7:30, depende de los compromisos que tengamos. A veces llegamos un poquito tarde al trabajo o tenemos que hacer otras cosas, pero los días para la predicación están establecidos y Dios nos los ha entregado en nuestras manos. Entonces, por cuestiones personales, vamos a estar cambiando la programación para el día jueves. Entonces ya no será el miércoles, sino el próximo jueves estaremos transmitiendo si el Señor lo permite. Ya saben, el día viernes la predicación de la iglesia, el domingo en la iglesia aquí en Billieu Street, en Colorado Springs, el día martes predicación y el día jueves, si el Señor, oración, perdón, el día martes oración en la iglesia y el día jueves estaremos compartiendo con cada uno de ustedes, si el Señor nos lo permite, en este programa Tiempo de Refrigerio. Mi amado, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de sus vidas, que pasen una excelente noche y que Dios les bendiga. Buenas noches.